al aire, porque tenemos y le damos la bienvenida hoy aquí a los periodistas al consejero electoral Roberto Ruiz Saldaña. Consejero, bienvenido a los periodistas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, Alejandro, me da mucho gusto saludarle, estar con ustedes. Muchísimas gracias, consejero. Bueno, hay una parte de, digamos, de los que impulsan la consulta que han cuestionado lo que pues la manera en que el INE ha llevado a cabo la promoción y pues que haya el hecho de que haya menos casillas y todo esto. Pero el hecho es que, pues sí, se espera que para que funcione, digamos, este primer ejercicio, haya una votación altísima, superior a los 30 millones que votaron por el presidente López Obrador. Todo eso ha generado como una especie como de reclamo, consejero, pero en los hechos, ¿usted cómo lo siente? ¿Ha habido tiempo de promoverla? ¿El número de casillas influye? ¿Cuáles son los debates al interior del INE? En fin, ¿usted cómo la siente? Sí, con mucho gusto, Alejandro. Hay que mencionar que el INE comenzó a planear la consulta popular desde que estábamos ejecutando las tareas del proceso electoral y todos los acuerdos, todas las decisiones sustantivas de la consulta popular pasaron por Consejo General del INE. Ningún partido que pues forman parte del Consejo General y tienen derecho a impugnar los acuerdos del Consejo General, ningún partido impugnó ninguno de nuestros acuerdos y pensamos que ha sido injusta la acusación al INE sobre algunas cuestiones porque el Instituto Nacional Electoral está realizando esta consulta popular en el marco de una ley y de una convocatoria que le da al Congreso de la Unión y que no ha fijado en sus términos esos grandes rasgos el propio instituto, el propio INE. Por poner un ejemplo, la difusión, pues la convocatoria dispuso que se hiciera a partir del 15 de julio. Y eso hemos hecho, eso hemos estado haciendo y vamos a continuar todos estos 3 días que restan para la consulta, promoviéndola. Y por supuesto también sobre el tema de las mesas receptoras, que son alrededor de 57,000 en el país. Lo cierto también es que al INE no se le dio ningún peso, ningún centavo para el presupuesto poder organizar esta consulta. Se está haciendo con recursos que prácticamente se pudieron generar como economías en 2021, afortunadamente porque hubo un proceso electoral grandísimo y de ahí pudo haber margen de maniobra, pero en suma el INE ha tenido en todo momento la disposición, el profesionalismo y hemos actuado en consecuencia para darle buenas cuentas a las y los mexicanos el próximo domingo con esta consulta popular. Hay muchas quejas en el sentido de no solamente la falta de una amplia convocatoria por parte del Instituto Nacional Electoral a la participación de los ciudadanos el domingo, sino también es recurrente, consejero Ruiz Saldaña, la queja de que las casillas muchas veces están muy distantes, incluyendo en zonas urbanas, de la casilla en la que un ciudadano votó en la elección del 6 de junio. Por ejemplo, en este momento estoy viendo un mensaje que nos hace llegar Fernando Telles. Dice, yo vivo en Coyoacán y mi mesa está en Azcapotzalco. Es un abuso del INE. ¿Esto es así? Bueno, hay que mencionar, Álvaro, que evidentemente el modelo que pudimos lograr para realizar la consulta popular no es la de las elecciones
precisamente Sí, claro. porque no se le dio ningún recurso al INE. Yo decía en un debate en Consejo General al representante de Morena que nos reclamaba lo mismo, pues que no nos dieron ni siquiera 200 milloncitos para precisamente invertirlos en mayor número de mesas receptoras. Lo que tuvimos que hacer fue agrupar secciones electorales y en promedio 3 secciones electorales, y es evidente que algunas personas van a tener que desplazarse de una sección electoral a otra. Habrá, obvio, quienes puedan ejercer su derecho a la participación, a la opinión, dentro de su propia sección. Nosotros en un modelo inicial de hace varios meses, precisamente para buscar un justo equilibrio entre un ejercicio de recursos, pues, austero, de que no costara demasiado la consulta popular, habíamos proyectado 104,000 mesas receptoras. Ese modelo iba a ser muy benéfico para las y los mexicanos porque hubieran presentado muchísimo menos casos de necesidad de desplazamiento, de ir de una sección electoral a otra. Ahora, sin los recursos que necesitábamos, pues tuvimos que bajar a 57,000, no por gusto, sino por necesidad. Hay que aclararlo. Yo creo que es un mal precedente que al INE no se le dé recursos para un mandato constitucional. El INE no convocó la consulta, el INE no la solicitó y el INE tampoco hizo la pregunta. Solo estamos organizándola y vamos a dar resultados. Esa es la única parte que nos corresponderá como Instituto Nacional Electoral, Álvaro. Hay una pregunta que le hace Eugenia Herrerías. Dice, ¿bajará el número de... dice ella, ¿por qué si hay menos casillas, por qué no bajaron el número de votos requeridos para que sea vinculante? ¿No era lógico que si iba a haber menos casillas, bajaran el número de votos requeridos? Es decir, que al menos lo promovieran desde el INE. Fíjate, Alejandro, que no podríamos modificar el porcentaje de participación para que sea vinculante la consulta popular, porque es un tema reglamentado en la ley misma, en la Ley Federal de Consulta Popular. El número de las mesas receptoras sí podríamos modificarlo, pero no así el porcentaje que nos comenta Eugenia. Claro. Otra pregunta. Ahora, haberlo sometido, Adelante, Alejandro. perdón, haberlo sometido, por lo menos, digo, yo sé que no se podía modificar la ley de la noche a la mañana. Digo, si no pueden sacar a un diputado que está acusado de pederastia, menos van a ponerse a modificar una ley en menos de un mes. Pero haberlo puesto sobre la mesa y haber dicho, a ver, esto tendría que revisarse en algún momento de esta manera. Digo, para evitar incluso el tema de pedir más dinero. Bueno, creo que hay en efecto áreas de oportunidad para el país, no solo para el INE, para distintas instituciones sobre lo que está significando esta primera consulta popular. A mi juicio, por ejemplo, Alejandro, la ley de consulta popular es muy escueta y hay áreas de oportunidad respecto a no solo pues los detalles de cómo deberán de hacerse estas consultas, sino incluso llamaría la atención que ya comienza a hablarse de una posible solicitud de ejercicio, de revocación de mandato el próximo año y ni siquiera hay ley reglamentaria de esas disposiciones constitucionales. Es decir, por lo menos en la consulta popular hay una ley, a mi juicio, escueta, pero en revocación de mandato que puede estar a la vuelta de la esquina, no hay ley. Entonces, estamos llegando como país, y hago esa reflexión con ustedes públicamente, Alejandro, Álvaro, a generar mecanismos de participación directa
pero sin un andamiaje jurídico suficiente. En la materia electoral tenemos ya mucho desarrollo normativo, muchísimo, para bien de las y los mexicanos, pero en mecanismos de democracia directa se necesita hacer un esfuerzo por dotar a las instituciones de mejores normas. Quisiera aprovechar, consejero Roberto Ruiz Aldaña, su presencia el día de hoy en Los Periodistas, para preguntarle también qué va a pasar, si se van a instalar casillas especiales como en todas las elecciones constitucionales para los votantes en tránsito, que un habitante de un estado pueda votar en otro, considerando que solamente es una sola boleta. Y también aprovecho cuántas boletas se van a enviar a cada una de las casillas, de las mesas receptoras. Sí, con mucho gusto, Álvaro. Hay que mencionar que lamentablemente no habrá para la consulta popular, pues en este caso son mesas receptoras con las características de las casillas especiales, es decir, para mexicanas y mexicanos en tránsito. Quisimos potenciar el mayor número de pues mesas receptoras básicas y contiguas, y ya no hubo, por la situación presupuestal que mencionaba yo hace unos momentos, posibilidad de instalar mesas receptoras pues de la especie de especiales. Y bueno, el número de papeletas es variable, alrededor de pues 2,000 personas, porque se agruparon secciones. Entonces, dependiendo el número de personas inscritas en la lista nominal, es el número de personas en total que tendrán. Ahora son llamadas unidades territoriales en vez de secciones electorales. Sí. Pues, consejero, ¿ustedes tienen algún cálculo de si va a acudir, si no va a acudir? ¿Qué es lo que ustedes están previendo para esta consulta? Es difícil para ustedes, por supuesto, pero ¿qué esperan de este ejercicio, de este primer ejercicio? Bueno, estamos reiterando el llamado, Alejandro, a participar. Como incluso en las elecciones no hacemos estimaciones de cuántas personas puedan llegar a ejercer sus derechos. Nosotros tendremos los 93.5 millones de papeletas para la consulta popular a disposición de las y los mexicanos, es decir, la mesa la pondremos y estará lista para que quien decida participar lo haga, y esperamos, por supuesto, que sea muy importante esa participación y que las y los mexicanos vayan adoptando o vayamos adoptando estos mecanismos de participación ya en nuestra vida pública, en nuestros hábitos políticos, porque sin duda creo que las consultas populares llegaron en nuestro país para quedarse, Alejandro y Álvaro. Una última pregunta de mi parte, consejero. El próximo año habrá la segunda consulta popular, prevista para marzo. Primero, ¿ya están trabajando desde ahora o cuándo comenzarán a preparar esa segunda consulta? Y pregunta número 2, ¿cuándo conoceremos, porque no habrá PREP, los resultados de esta consulta? Entiendo que habrá un conteo rápido el próximo domingo, pero ¿cuándo podremos inclusive consultar por no sección electoral, sino por esta demarcación que ahora se utilizará, los resultados? Sí, con mucho gusto, Alejandro. El 2022 es un año muy interesante para el INE porque es inédito en los trabajos que seguramente vamos a hacer. Está, pues, en marzo posiblemente la realización de un ejercicio de revocación de mandato. Luego tendríamos que también dar cuenta de 6 elecciones locales, que son 6 gubernaturas incluso,
en junio del próximo año y luego consulta popular también en agosto del 2022. Ese es el escenario, ya estamos planeando lo de marzo, lo de junio y en alguna medida incluso lo de agosto de 2022. Y sobre los resultados del próximo domingo vamos a tener en efecto un conteo rápido. Nosotros creemos que pueda ser dado a conocer ese pues resultado de tendencia mucho más antes que en la pasada elección del 6 de junio, es decir, por supuesto, mucho antes de las 11 de la noche, porque hay características más sencillas en esta consulta popular como para obtener la información. Y también estaremos haciendo los cómputos el mismo domingo, de modo que el lunes esperamos ya tener el gran resultado nacional agregado para ver si el propio lunes 2 de agosto por la tarde-noche estamos sesionando en Consejo General para pues dar oficialmente ese resultado nacional. Solamente un comentario que le manda Claudia Tinajero a usted y al instituto. Les dicen, si la consulta popular existe legalmente desde hace 2 años, debieron haber creado un fondo contingente para la ocasión. ¿Acaso pensaban que nunca se iba a dar? No pueden escudarse en el presupuesto. Es el comentario que le manda Claudia Tinajero, consejero. Bueno, es un largo tema el del presupuesto. No podríamos hacer un fondo, se presupuesta año con año y lo solicitamos en su justo tiempo y hubo una ignorancia absoluta hacia el INE en ese tema. ¿Usted va a votar, Bien, consejero? Pues te comento, Álvaro, que tengo mi credencial para votar ya en Jalapa, cambié mi residencia pasando el 6 de junio. Lamentablemente no podré, pero en las próximas pues voy a hacer mi cambio nuevamente. No queda de otra. No veo mucho entusiasmo entre los consejeros del INE por la consulta. Y el jefe de algunos, José Goldenberg, diciendo no. Pues mira, Álvaro, sí hemos estado dando conferencias de prensa, participando en diálogos nacionales para discutir informadamente esta consulta. Estamos trabajando fuerte todas y todos involucrados. Creo respetuosamente que ese señalamiento que han generado actores políticos de que no estamos comprometidos, pues es precisamente posicionamiento político. Yo respeto tu apreciación, obviamente no la comparto. Consejero Roberto Ruiz Saldaña, como siempre, muchas gracias por participar, de informar al auditorio de los periodistas y, por supuesto, usted sabe que aquí es su casa. Muchas gracias, igualmente. gracias y buenas noches. Buenas noches. Sí,